Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Este es el estudio del Evangelio según Marcos. Hoy veremos el tema de los contables y la ofrenda de la viuda. Y con la alegría de siempre, estamos prestos y dispuestos para iniciar este que será el estudio número 73. Ya llevamos 73 eh, sábados que hemos estado estudiando este Evangelio y con el favor de Dios hoy terminaremos en el capítulo 12. Quizás por eso el estudio sea un poco más corto que de costumbre, pero la idea es empezar la próxima semana con las partes escatológicas que necesitan quizás un poco más de tiempo. Y bueno, para entrar a disertar lo que está escrito, pedimos la compañía del Señor en oración. Le ruego me acompañe. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tenernos acá, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú. Ruego, Señor, que hoy podamos todos juntos conectar lo que está escrito y que de esa forma, Señor, nosotros podamos aprender, crecer y así practicar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Muy bien. Entonces, para empezar, nos gusta siempre hacer un pequeño repaso y seguimos todavía enlazados ya casi en las últimas enseñanzas que tienen que ver con el liderazgo de Israel de ese momento, aquel a quien Jesús le ha dedicado la parábola de la higuera. Y la semana pasada veíamos cómo es que él toma esa parábola de los labradores malvados, en donde hay un dueño y un hijo, y al final del capítulo empieza a explicar, los versículos anteriores a lo que hoy leeremos, empieza a explicar esta aparente dualidad entre dos, pero que realmente es uno, y se basa en un escrito de David para aclararnos que él es uno. Y recordamos entonces que el Señor dijo a mi Señor, no tiene que ver con un Señor de David y otro el Señor de los cielos, sino que son dos funciones distintas del Dios eterno, el Dios de Israel, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y justo cuando termina esto, entonces Él cambia un poquito acerca de las enseñanzas y vuelve a las advertencias. Y ahora va a advertir contra un grupo específico de personas y yo quisiera que lo leyéramos. Le invito a seguir la lectura desde Marcos capítulo 12, versículo 38. Y dice así: Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos, respetuosos en las plazas. Y aquí vemos al Señor nuevamente interactuando con un grupo muy interesante y hoy queremos hablar un poquito de quiénes eran estos escribas que más que ser únicamente copistas también llevaban la profesión de contables. Por ello hemos dicho el título de este estudio, Los contables. Y era una profesión muy respetada, muy interesante. Estas eran personas letradas, conocedores de la escritura, estudiosos desde niños de la escritura. ¿Y a qué escritura me refiero? Y quiero recordar que la Biblia, el idioma hebreo como tal, no tiene una escritura propia, sino que para la primera vez que la Biblia se registró por manos de Moisés, manos de David y por manos de los profetas, etcétera, etcétera, ellos prestaron la escritura fenicia. Algunos han tratado de decir que este es un idioma, una escritura paleohebreo, pero es una escritura fenicia en la cual ellos toman estos caracteres y con estos caracteres escriben los sonidos de las palabras hebreas. Y esta es la primera forma como fue escrita la Biblia.
En el año 586 existe una deportación de Judá, que ya es el único bastión de Israel que permanece en tierra de Israel. Ellos son deportados y se pierden dos cosas. En primer lugar, se pierde el idioma hebreo como tal, y en segundo lugar, se empieza a perder la escritura. Quizás no tanto perder, quizás es mejor corregir y decir, se empieza a cambiar la escritura y ahora el hebreo escritural va a prestar los caracteres arameos. Hoy en día, cuando usted va a Israel y mira la escritura hebrea y ve las letras, pues esos son sonidos hebreos, por supuesto, es una escritura hebrea, pero los caracteres en sí, como usted los ve, los caracteres cuadrados se conocen también, son caracteres arameos. Los prestó el hebreo los prestó y entonces es en donde nos llega la revelación. Estos contables o escribas entonces tenían primero dos funciones principales. En primer lugar, viven en una época en donde todavía se están tomando los escritos que han sido, valga la redundancia, registrados, es quizás una mejor palabra, en fenicio, en el idioma fenicio, y ellos los trasladan a los caracteres arameos. Esa es quizá la primera función, y esto duró incluso hasta el siglo X, cuando un grupo de escribas conocidos como los masoretas, también se dedicaron a vocalizar, porque he de decir que esta transcripción que hacían los escribas no tenía vocalización. Y el hebreo es muy peculiar en esto porque cuando se vocaliza, las palabras en primer lugar tienen tres letras de raíz y a partir de esa raíz se pueden construir muchas palabras. Pero un gran cambio puede establecerse cuando se pronuncian las vocales. Y una vocalización X puede significar un tiempo pasado, mientras que las mismas consonantes con otras vocales significan un tiempo futuro. Entonces, todo esto tenía que ser altamente registrado. Los masoretas lo hicieron en los siglos sexto al octavo. Pero lo que señalamos es que ellos trasladaban entonces esta información de un idioma que ya no se leía, porque el fenicio ya no se empieza a leer, se ha perdido, y lo trasladan a los caracteres arameos que la mayoría de los habitantes de Israel en ese entonces sí comprenden, sí entienden, sí saben leer, aunque no sepan pronunciarlos. La otra la otra gran obra de estos escribas es que ellos reproducían verídicamente el texto, es decir, he mencionado que era una profesión muy respetada, pero lo que ellos hacían es que como eran entregados en rollos, en papiros o muy bien, o también en pieles de animales, ellos hacían una certificación, hacían un sello de garantía de cada pergamino, de cada piel de animal, de cada rollo que ellos escribían y garantizaban, dependiendo del escriba, había, por supuesto, escribas de más calidad, de muchísima calidad, eh, y ellos entonces le daban esa certificación de tal forma que importantísimo para nosotros porque usted puede imaginarse algún error, algún cambio que se les hubiera ocurrido y vemos cómo Dios usó esta profesión para preservar lo escrito. Yo sé que hoy en día, cuando nosotros tomamos una Biblia, cualquier Biblia de papel, una traducción, y la abrimos, lo vemos como algo muy fácil. Pero yo quiero que usted conecte que los escribas fueron usados por Dios. Y esta fue una tarea titánica en un momento histórico en donde no existe ni imprenta ni una forma fácil de hacer las cosas. Esta profesión entonces era muy, muy importante porque certificaba lo que estaba escrito hubiera sido lo ideal. Porque sostenemos que si alguna letra se cambia, que si algún énfasis se cambia en la escritura, esto puede tener una gran eh, consecuencia, porque la palabra de Dios es eterno. Los escribas, sofrim en hebreo, los contables quizás es mejor palabra, ellos hacían entonces
al final de cada rollo hacían una contabilidad y los valores que se habían escrito, que también eran numéricos, tenían que coincidir. Por eso decimos que son escribas, o son contables, perdón. Estas personas, que en su mayor número eran del partido de los fariseos, queremos recordar que en Israel del primer siglo habían varias facciones, varios partidos, no solamente era un judaísmo unificado, no se puede hablar de un judaísmo unificado, sino quizás hasta la Edad Media, cuando ya hay algunos factores que lo unifican, pero en Israel eran distintos partidos, distintas facciones, y estos en su mayoría pertenecían a los fariseos, pero también algunos pertenecían a los saduceos que se encargaban de administrar el templo. La interpretación, entonces, de un sofer, de un contable en ese entonces, era algo que el pueblo tenía muy, muy en cuenta. De hecho, vemos que su palabra pesaba tanto que Jesús también les dedica muchas cosas y vemos también cómo tiene bastantes interacciones con ellos como conocedores de la Escritura. A ninguno de ellos Jesús se dirigió como ignora las Escrituras. A los saduceos sí que se los dijo, pero ningún escriba recibió eso del Señor. A día de hoy, quiero que usted sepa, es justo comentar que en el judaísmo moderno ese trabajo sigue vigente, siendo ellos quienes copian los rollos de la Torá y los certifican, y es algo muy caro, muy bien pagado, pero algo muy minucioso. Estos escribas de hoy, sofar de hoy, todavía redactan filacterias, que son una especie de cajita que en el judaísmo, ahora sí ya judaísmo más reciente y es muy común verlo hoy, colocan en sus frentes, en sus brazos y que tienen ciertos versículos, especialmente el Shema adentro. Ellos son quienes redactan esto y también las famosas Metzuzot. Yo no sé si usted quizás ha visto alguna. La Metzuzá en singular es una especie de cilindro, una especie de contenedor de señal que se coloca en las puertas, y adentro de ellas va un rollo muy pequeño con el Shema completo, que está en Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 4 en adelante, y algunas otras escrituras que ellos colocan. Todavía entonces este es una profesión. Imagínese usted, en la época de la tecnología es una profesión muy bien vista y muy apreciada. Pero imagínese usted cómo sería esto en tiempos de Jesús. Y lo que el Señor va a señalar, o que está señalando acá, es que debe de haber un cuidado, porque la humanidad de ellos les ha traicionado. Y es que si se tiene la escritura, aunque se tenga la escritura, pero si no está la revelación del Ruach HaKodesh, si no está la revelación del Espíritu Santo en esa escritura, si nosotros no vemos al Mesías en la escritura, entonces nuestra humanidad sigue intacta, nuestro corazón sigue incircunciso y no podemos nosotros tener la verdadera revelación de lo que está escrito. Y este era el caso, por supuesto, de ellos que como humanos se equivocaban. Y vamos a seguir leyendo entonces, porque hay una, quiero llamarle, una demanda de parte de Dios en la cual Él les dice, cuídense de ellos. Y leemos el versículo 39. Dice así, aman los primeros asientos de las sinagogas, este aman lo puse yo como referencia, y los lugares de honor en los banquetes. O sea, les tienen un ego y les gusta sentirse atendidos. Verso 40, o tenían, ¿verdad? Hablando de ellos específicamente. Verso 40, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, es decir, para que se les vea bien, estos recibirán mayor condenación.
Y este verso me llama muchísimo la atención porque aterriza la advertencia con respecto de ellos con las viudas. De hecho, dice que devoran o se comen las casas de las viudas y esto me llamó mucho la atención pensando a qué se pudiera estar refiriendo Jesús. Quizás han hecho alguna campaña desmedida, quizás han pedido alguna ofrenda para ellas y luego no se las dan, o quizás llegan incluso a despojar, han sido ellos quienes sobre la base de despojar a viudas, a huérfanos que ya no tienen quien luche por ellos, se han enriquecido. La escritura no lo dice, porque ya en este momento existe lo que el templo, eh, lo que se conocía en el templo como la ofrenda para las viudas, para los pobres, y ya vamos a hablar un poquito de eso, y a lo mejor los escribas llegan y de alguna forma fraudulenta sustraían, quitaban, defraudaban, no lo sabemos. Sin embargo, me llaman la atención dos cosas. En primer lugar, porque esta historia está contigua a la historia de la viuda pobre, que es donde vamos a aterrizar hoy. Y no quiero que usted lo pierda de vista, en primer lugar, porque suponemos que por el hecho de estar una a la par de la otra, tienen que ver. En segundo lugar, Jesús dice que recibirán mayor condenación. Y esto también me llamó a mí la atención, porque ¿cuándo la recibirán? En primer lugar, es una pregunta que me salta. En segundo lugar, ¿mayor que quién? ¿Mayor que quién? Si esto se refiere al juicio final y estos van a recibir mayor condenación, entonces, ¿será que no todos van a recibir la misma paga? Eh, yo pensaba equivocadamente antes de leer este y algunos otros pasajes que creo yo es importante leer, que el juicio sería igual para todos, que una vez juzgados, aquellos que no heredarían la vida eterna, pues se les declararía al lago de fuego y ahí sufrirían para siempre. Creo que es algo que suponemos. Pero esta escritura abre la puerta para entender que hay una disposición distinta. Dios es un juez justo. Y cuando alguien pague su pecado, decimos alguien que por supuesto no va a heredar la salvación, alguien que no va a heredar la vida eterna, cuando alguien pague su pecado, entonces dejará de existir, simple y sencillamente. Y esto es lo que aprendemos acá, pero también hay un pasaje muy interesante que quiero compartir con usted. Mateo 11:20. Quiero que me acompañe a leer esa parte. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades, realmente eso es a las personas a las que había hecho en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, ellos escucharon la predicación, pero no recibieron a Jesús, no se convirtieron, no se arrepintieron. Versículo 21. Y mire cómo lo maneja él. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio, perdón, y ceniza. Verso 22. Por eso les digo que en el día del juicio, perdón, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Me impresiona que serán tratados los no creyentes de Tiro y Sidón, una ciudad bíblica que se menciona, pero no israelita, serán tratados mejor que ciertas ciudades de Israel. Es más, ellos endurecieron el corazón a Jesús y su fin lo compara en otra porción a Sodoma y a Gomorra. Entonces, es bastante complicado lo que está ocurriendo acá y vemos que lo que sucede es que el día del juicio hay personas que van a recibir un juicio más severo que otros y señalamos que cuando se acabe de pagar eso, entonces dejarán de existir, a diferencia del Satán y de sus secuaces, quienes, perdón, tendrán un sufrimiento perpetuo en el lago de fuego. Ahora,
No quisiera avanzar más en la dirección del juicio, sino tener presente que los ministros, por así decirlo, que se aprovechan de los más vulnerables, se abren a una remuneración, a un toque de atención bastante complicado. Por supuesto, la salvación no se pierde, pero debemos de tener cuidado en cómo tratamos especialmente a los más vulnerables. Este es el mensaje que yo le veo a los contables y el Señor, cuando termina esa advertencia, luego va a ser un enlace, va a ser una conexión entre esa advertencia y la siguiente historia, porque ya es una historia y ya Jesús aterriza en un concepto y eso es lo que yo quiero ver y hacer con usted. Ahora dice el verso 41, Marcos 12:41, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahora, solamente podemos especular por qué el Señor Jesús hizo esto. No tendría por qué irse a parar a ver cuánto está echando cada cual, porque Él sabe. Entonces, nosotros especulamos que en primer lugar tiene que ver con sus discípulos que están allí e incluso hasta nosotros, pero en segundo lugar tiene que ver con relacionarlo a que los ministros deben de tener mucho cuidado en cuanto a cómo tratan a los más vulnerables, pero los más vulnerables tampoco están exentos de ser responsables para con Dios. Y entonces él está frente al arca del tesoro. Y ya en este momento las cosas han cambiado bastante en Israel versus de cómo lo eran cuando se entregó la Torá. Cuando la Torá, la ley del Señor, se ha entregado por medio de Moisés y Josué llega y conquistan la tierra prometida, la economía de Israel era una economía 100% agrícola. Es decir, ellos venían y del incremento en especie, ellos se esforzaban por llevar esto al templo, sus diezmos, en primer lugar, pero también sus ofrendas, aunque las ofrendas tendían a ser animalitos y algunas ofrendas de vino, de libación de vino y algunas de semilla de sémola, es decir, la harina más fina. Sin embargo, en el siglo I, que es cuando se registra esta historia, ya existe en Israel un intercambio comercial, es decir, ya hay trueques y también ya está el uso de moneda en muchas partes del imperio, pero aquí es muy visible verlo. Por eso es que en el templo se recibía, y esto se hizo desde Joás, que Joás, el rey descendiente, nieto de la malvada Atalía, él ve que el templo está cerrado y pone un cofre ahí para que las personas cuando vayan al templo dejen una ofrenda para las mejoras del templo, para la reparación del templo, y él es el primero en que lleva un cofre, perdón, ahí. Pero a lo largo de la historia, ese cofre evoluciona y ahora se depositan en él, en esta arca, no solo ofrendas para la mejora del templo, es más, el templo, como lo veremos la próxima semana, era un edificio espléndido, era un edificio de oro, de mármol, en donde por supuesto que se recibían muchas ofrendas en especie, muchos diezmos en especie, también oro, plata, monedas, etcétera. Todo esto era depositado en esta arca. Eh, y Jesús observa entonces como a este cofre, esta arca, que puede recibir diezmos, pero también ofrendas para mejoras al templo. Hacemos esa conexión. Muchos hombres o ricos, dice ahí, llegaban y echaban grandes cantidades. No quiero satanizar a los ricos porque Jesús no les, no les desprecia, sino que lo que él señala es que la viuda lo hizo mejor. Y ya veremos por qué. Pero sí empezamos a ver o continuamos a ver ese paralelismo con las personas que devoran gentes, que devoran las casas de las viudas. Es bueno ser generoso.
Es bueno ser generoso, es bueno tener una congregación local en la cual nosotros podamos entregar nuestros diezmos y llevar nuestras ofrendas. Hemos desarrollado en uno de los estudios de la porción semanal de noviembre del año pasado, bueno, de la primera semana de diciembre realmente fue Vayetse, la porción de Vayetse, hablábamos de los diezmos y cómo el diezmo bíblico se puede rastrear a Jacob, a Abraham y a todos ellos como ellos lo hicieron y cómo se daba y cómo Dios ha entregado eso a las congregaciones actuales para administrarlo. Y si usted quiere saber un poco más sobre esto, yo lo invito y lo desafío a ser generoso. Entonces le invito a verlo. Porción semanal del año 2022. La porción se llama Vayetse y para que usted tenga la fecha exacta en la cual esta fue transmitida, 3 de diciembre del 2022. Pero ahora yo cambio mi enfoque, que es esta viuda, y para eso vamos a leer el versículo 42. Marcos 12:42 dice, llegó una viuda pobre y echó 2 monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y esto no se compara en nada con las grandes cantidades que Jesús había visto que muchos ricos depositaban. Pero hay 2 descripciones en el versículo que acabamos de leer, que evidencian que esta viuda es de la lista del templo. ¿A qué me refiero? En el segundo templo ya se entendía el diezmo como también se lo entendió en el primer templo, como que debía de ser administrados los recursos para los levitas, pero también había un fondo para los pobres. Se tomaban de los diezmos para cuidar de los pobres de la ciudad. Y entonces se hizo un listado y las viudas y los pobres, más las viudas, ¿verdad? Que en el siglo primero y en esos momentos eran muchas, ellas recibían un cuidado. Esto también lo podemos ver en la congregación de Jesús, de los apóstoles, de Hechos, en el capítulo 6, en donde hay 2 tipos de viudas y una es descuidada. Entonces, el diezmo se usa para los que viven del templo, que son los levitas y sacerdotes, y también se usa para tener un fondo común para los pobres. Entonces, a esta viuda se le llama pobre. Eso quiere decir que le calificaba para recibir el subsidio diario. El subsidio diario. La segunda cosa que a mí me hace ver que ella lo recibía es que está registrado en la Mishnah que el subsidio diario de estas viudas era 2 blancas, 2 denarios, o lo que cuando se sumaba, hacían y daban un cuadrante. Por eso me llama y me salta la atención que este subsidio era uno que los pobres de la lista del templo recibían a diario. Por lo tanto, vemos que esta viuda probablemente pasó a recibir su subsidio de ese día y ella fue y toma ese subsidio íntegro y va y lo lleva y lo deposita en el arca del templo. Nosotros hemos escuchado cómo hoy en día se hace una lectura de que esta viuda lo dio todo y se aprovecha especialmente del círculo de la teología de la prosperidad para que venda su casa, venda su tele, venda lo que tiene, entréguelo porque Dios le va a dar más y se hace un negocio con Dios y rechazamos y refutamos que esto no es una forma bíblica de verlo porque no tenemos un intercambio de negocios con Dios acá. Eso no es lo que Jesús está señalando. Esta viuda está haciendo una de 2 cosas. En primer lugar, o ese día que Jesús estaba ahí, ella le tocaba depositar su diezmo y entonces ha recibido ya durante 10 días 2 monedas y ese día le toca depositar su diezmo, o bien está ofrendando su porción, su razón diaria
ese día en el arca del templo. En ambos casos, ella va a pasar hambre ese día, ella va a ayunar ese hambre, ella va a ayunar ese día junto con los de su casa, porque ha entendido que la justicia de Dios le lleva a ella también a ser una persona responsable y una generosa. Y esto es muy importante porque, en primer lugar, decimos que no debemos de convertir esto en un negocio, porque no lo es. No lo es. Ese es un mandamiento que muy, está visto muy mal. Si se lo ve como un negocio, lo vemos mal. Y si lo vemos como no hay que hacerlo porque los están engañando, también se lo ve mal. El mandamiento de diezmar, el mandamiento de ser generoso es algo bíblico que debemos de practicar. Pero ella lo que está haciendo es que simple y sencillamente está declarando que ese día ella va a soportar hambre y que ya mañana va a pasar por su subsidio nuevamente y recibirá sus 2 denarios y ya ella podrá comer del mismo. Ya podrá ella pues hacer lo que tenga que hacer. Esto es lo que está ocurriendo y seguimos la lectura en base a lo que está ocurriendo. Solo quería explicar bien el contexto. Verso 43 dice, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, amén les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, y entre paréntesis le puse yo, para ese día. Todo lo que tenía para vivir ese día, señaló nuevamente. Entonces, hago aquí algunas aclaraciones. En primer lugar, la escritura dice amén, no dice de cierto, les digo, y ese amén, como hemos aprendido, significa que lo que Jesús está describiendo, que la viuda hizo, es algo que está escrito. Y señalamos que Jesús está avalando el diezmar, está avalando el ser generoso, está diciendo, ser generoso está escrito y es algo que tienen que cumplir las personas. De hecho, para mí, ella ha hecho más que todos. Yo me siento más agradado con ella que con cualquier otro porque ella responsablemente decidió cumplir conmigo antes incluso de satisfacer sus necesidades de ese día. Y Dios iba a tratar con eso como lo iba a tratar, Dios le iba a proveer o no, o quizás iba a ayunar, no lo sabemos, pero echó más, según Jesús, porque con lo que ella recibía, y a pesar de ser un subsidio, una limosna, una ofrenda, llámele lo que quiera, ella era responsable de cumplir la escritura para con Dios. Y esto es lo que señalamos. Y esto es lo que los contables no hacían, a pesar de estar cerca de Dios, de igual forma iban y abusaban de las viudas. Con esto como conclusión, o con esto como aterrizaje, perdón, me gustaría concluir con algunas deducciones o implicaciones, más bien dicho, que quiero compartir con usted. En primer lugar, la generosidad no conoce clase social. Se puede ser generoso con poco o con mucho dinero. Y también se puede ser avaro con poco o con mucho dinero. Dios no solo le ha ordenado a los ricos que sean generosos, Dios le ha ordenado a sus hijos, independientemente de su estatus social, económico, a ser generosos. Número 2. El hecho de no ser acaudalado no exime a ninguna persona de ser generosa. Esto lo damos por sentado con la primera afirmación. En tercer lugar, los ricos echaron lo que les sobraba. O sea, ni siquiera apartaban el diezmo para Dios. O sea, porque conectamos que el diezmo está legislado cuánto es. Y ellos echaban, aunque fuera mucho, lo que les sobraba. Para nosotros, los creyentes, el rubro del diezmo debe ser el primer rubro que debemos de apartar. Y número 4, como está escrito más adelante en el Evangelio, Dios ama al dador alegre. Es decir, aquel que cuando va a dar, lo hace porque está así cumpliendo con la voluntad de Dios.
Yo quiero agradecerle por su atención y quiero invitarle a reflexionar sobre lo que hoy vemos, porque en el mundo hoy en día todo el mundo tiene problema con perder dinero, con perder dinero. Nosotros los creyentes tenemos un mandamiento a ser generosos y a veces eso parecería ser una pérdida, pero no es una pérdida. Al contrario, es una ganancia. Y yo le invito a evaluar cómo está su corazón con lo que Dios ha ordenado con respecto a la generosidad. Yo quiero dejarlo acá. La próxima semana iniciaremos un camino sobre el capítulo 13 ya. Estamos muy contentos de haber terminado el 12 y serán temas bastante exentos, porque los temas que vienen para las señales del fin es difícil de explicar. Yo le invito a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto Instagram, y a seguirnos en las mismas, pero más que eso lo invito a darse un paseo, una visita por nuestro canal de YouTube. Ahí va a encontrar usted algunas listas de reproducción de estudios que hemos hecho. Menciono las porciones del año pasado, las porciones de este año. También tenemos allí el estudio de la carta a los Gálatas, módulos de discipulado o cómo entender el Nuevo Testamento. En fin, hemos ya hecho una videoteca con mucho material que le puede ayudar. Esté muy bien, Dios lo bendiga, nos vemos la próxima semana.